audiencia para conocer del recurso de apelación que figura en la tabla extraordinaria penal de esta sala, correspondiente al ingreso corte 1100-2022. ¿Quién comparece por el recurso? Su señoría ilustrísima, por el recurso del Ministerio Público. Muchas gracias. Han apelado también la parte querellante y el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? ¿Quiénes comparecen por ellos? Su señoría comparece Marco Aguilar Hermosilla, querellante particular de los autos, también abogado recurrente por la víctima. Muchas gracias. Muy buenos días, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado, abogada Natalia Peña Muñoz. Muchas gracias. ¿Y por la defensa? Buenos días, su señoría. Karina Fernández por la defensa. Muchas gracias. Bien, señora relatora, nos da un breve contexto, por favor. Sí, señoría ilustrísima, perdón, ¿Sí? si me permite interrumpir, antes de la relación, quería presentar un incidente, su señoría ilustrísima. ¿Sobre? Su señoría ilustrísima, un incidente en relación al artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil por la interrupción prolongada de los sistemas informáticos del Ministerio Público desde el día de ayer hasta el día de hoy, su señoría ilustrísima. Ya. ¿Y eso, en qué se traduce, señora abogada? Su señoría ilustrísima, básicamente el incidente es por la imposibilidad de un correcto desempeño de las funciones, en este caso del Ministerio Público, y esto es por un hecho que es ajeno a mi desempeño o al desempeño de cualquier fiscal. Ya lo estamos viendo en otras salas ya, su señoría ilustrísima, de esta ilustrísima corte, porque este mal funcionamiento es de los medios tecnológicos, y como ya lo mencioné, es ajeno. Se produjo en el día de ayer, en horas de la tarde, una apropiación de la fibra óptica que abastece, en este caso, su señoría ilustrísima, al Ministerio Público a nivel nacional, estando el sistema suspendido desde el día de ayer, no teniendo acceso hasta el día de hoy, su señoría ilustrísima, a antecedentes de la causa, minutas de audiencia, copias de audio, copias de acta, ni ningún otro antecedente que permitiera a esta fiscal llevar a cabo este alegato, su señoría ilustrísima. Pero la resolución apelada, ¿de qué fecha es, señora fiscal? Su señoría ilustrísima, entiendo que es del día de ayer. ¿Algo que observar los demás intervinientes? Sobre la pregunta que acabo de hacer, sobre la oportunidad de la dictación de la resolución apelada, ¿algo más que observar? ¿Es del día de ayer? Su señoría, no es del día de ayer, es el del día anterior. Me gustaría además mencionar que, digamos, según la agenda corte, incluso habiéndosele otorgado la libertad a mi representado, debía haberse visto el día de ayer en causa extraordinaria, y se vio el día de hoy porque el tribunal tardó en remitir la causa a la corte. Pero ya existe una vulneración de los derechos fundamentales de mi representado, toda vez que se mantuvo un día adicional privado de libertad por un tema administrativo. Ya. Señora fiscal, antes de dar la palabra a los demás intervinientes, ¿en qué se traduce su incidente? Su señoría ilustrísima, esta fiscal no tiene antecedentes para alegar esta presente causa. El sistema está absolutamente colapsado, no se puede extraer la copia de la carpeta, las carpetas en la Fiscalía Centro Norte son digitales, no son en papel. Ese es el entorpecimiento, su señoría ilustrísima, y fue por una situación absolutamente ajena al Ministerio Público, que es lo que se ha referido ya, esta apropiación que se hizo de la fibra óptica, su señoría ilustrísima. Pero, señora fiscal, ¿no está acaso el fiscal de la causa en condiciones de comparecer ante esta corte si es que usted no está en condiciones de hacerse cargo de los antecedentes que no conoce? No, su señoría ilustrísima, el fiscal tampoco compareció a esta audiencia de la que se está revisando el día de hoy, pues estaba en un juicio oral de un homicidio. Ya. ¿Algo más que decir las partes del Consejo de Defensa del Estado y de la parte querellante? Su señoría, si me lo permite... No le he dado la palabra, señora defensora. Estoy preguntando primero al Consejo de Defensa del Estado y al querellante. Su señoría, en realidad comprendo las razones que señala la fiscal.
Yo lo dejo a criterio del tribunal. Nosotros estamos preparados para nuestro alegato. Parte querellante. En el mismo sentido, su señoría, entendemos también las excusas del Ministerio Público, sin perjuicio de aquello, vamos a dejarlo a criterio de este tribunal. Perfecto. Ahora sí, señora defensora, la escuchamos. Muchas gracias, señora presidenta, disculpe. Hace presente que en la audiencia del día del día martes, justamente participaron 2 integrantes del Ministerio Público. Recordar la vieja premisa de que el Ministerio Público es uno solo. En esa audiencia participaron no solo uno, sino que 2 fiscales. Esta causa ha sido alegada también en estrados por la misma representante del Ministerio Público que se encuentra hoy presente, y la verdad que salvo el tiempo transcurrido y 2 elementos que yo entregué por, digamos, PDF al link de esta causa, que supongo la señora fiscal sí tuvo acceso, no existen mayores nuevos antecedentes que los que ya ha conocido y alegado en esta misma causa. Bien. El tribunal va a resolver. Doña Jimena, ¿puede hacer pasar a todos los intervinientes, incluido el canal de televisión, a la sala de espera, por favor? Viendo el incidente propuesto por el Ministerio Público, este tribunal lo va a desestimar, considerando para ello que el artículo 77 bis invocado hace alusión a la comparecencia por vía remota ante tribunales y los impedimentos técnicos para dicha comparecencia remota. Lo que sustenta el incidente del Ministerio Público es algo relacionado con las condiciones del soporte tecnológico elegido por ellos para hacerse de la información, asunto que no es tratado por la norma, y considerando el efecto asimismo, la naturaleza de la materia que nos trae actualmente audiencia, que dice relación con una privación de libertad, no parece proporcional el remedio pedido, existiendo otros mecanismos que el Ministerio Público, como entidad autónoma y única que funciona a nivel nacional, puede proveer para solucionar el inconveniente que la señora fiscal ha aludido, teniendo asimismo para resolver en cuenta que, tal como señaló la señora defensora, la representante del Ministerio Público es la misma que ha comparecido en las otras instancias en las que se ha discutido una materia similar. En consecuencia, se rechaza el incidente promovido por la señora fiscal. Bien, ¿alguna otra cuestión previa antes de escuchar el resumen que nos va a entregar la señora relatora? No, su señoría ilustrísima. Ya. Solamente, su señoría, hacer presente de que si la fiscal necesita antecedentes, se me puede otorgar un correo electrónico para enviarle al menos una copia de la carpeta investigativa, si es que no la tiene, para que pueda, en definitiva, quizás otorgarse un receso para que se pongan en antecedentes. Señor abogado, esta causa figura ingresada como causa agregada desde el día de ayer. Entonces, cualquier impedimento de la señora fiscal para hacerse de los antecedentes debió haberse solucionado durante el día de ayer. No podemos otorgar más recesos para la resolución del asunto. Pero muchas gracias. Bien, ninguna cuestión previa extra, entonces se da inicio formalmente a la audiencia, después de haber escuchado individualizarse a los intervinientes. Y ahora, señora relatora, solo para los efectos de situarnos en el tema, nos da un breve contexto, por favor. Señorías, se trata de una causa del tercer juzgado de garantía de Santiago. El imputado corresponde a Nicolás Andrés Piña Palomera, y los delitos que se le imputan en esta oportunidad corresponden a homicidio en grado de frustrado de funcionarios de carabineros del artículo 416 del Código de Justicia Militar, lanzar objeto incendiario del artículo 14, letra D, inciso primero de la ley 17.798, y el delito de hurto simple del artículo 446, número 2 del Código Penal. Respecto de la apelación que se conoce en esta audiencia, señorías, se trata de una apelación que deduce tanto el Ministerio Público, el querellante particular y el Consejo de Defensa en contra de la resolución del 15 de marzo del 2022, que en audiencia de revisión de medida cautelar, precisamente de la prisión preventiva, modifica o reconduce la necesidad de cautela a peligro de fuga, y en consecuencia fija una caución de 20 millones de pesos, la que debe ser enterada en bienes inmuebles, según señala la resolución. En la misma resolución, el tribunal señaló que en caso de confirmarse esto, lo resuelto, se aplicarán las medidas cautelares de firma semanal y la prohibición de salida del país, ambas del 155 letras C y D del Código Procesal Penal. Eso es, señoría. Bien, muchas gracias, señora relatora. Escuchamos entonces al Ministerio Público. Tiene la palabra.
Muchas gracias, Su Señoría Ilustrísima. Con la venia de Su Señoría Ilustrísima, el Ministerio Público viene a solicitar en que se revoque la resolución del Juzgado de Garantía en orden a modificar la cautela, en este caso a peligro de fuga, estableciendo la caución que ya ha señalado la colega relatora, y en caso de esta cumplirse, Su Señoría Ilustrísima, esto es, el pago de la caución, el imputado quedar con las medidas cautelares que ya fueron referidas. Su Señoría Ilustrísima, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, que también era audiencia de preparación de juicio oral, pues esa es la etapa pertinente en la que se encuentra la presente causa, la defensa no alegó, en este caso, presupuestos materiales del artículo 140, letras A y B, solo en este caso alegó necesidad de cautela, teniendo presente, Su Señoría Ilustrísima, que el imputado en este caso señaló la defensa tenía 11, atenuante del artículo 11, número 6, y que estaba en este caso avalado por el principio de la inocencia. Básicamente esas fueron las alegaciones que se pudo tomar conocimiento esta fiscal de lo que ocurrió en la audiencia. Su Señoría Ilustrísima, el imputado ha sido formalizado, acusado y, como ya se ha dicho, con audiencia de preparación de juicio oral por hechos ocurridos con fecha 12 de febrero del año 2021. Aproximadamente a las 20 horas, el imputado en calle Nono, colina de Recoleta, Su Señoría Ilustrísima, aprovechando que un furgón policial se encontraba detenido, en este caso en la vía pública, debido a que estaba siendo atacado por una gran cantidad de sujetos desconocidos que lanzaban objetos contundentes, bombas incendiarias, piedras y palos y fuegos de artificio. El imputado, Su Señoría Ilustrísima, quien era parte de este grupo de sujetos, cubierto con una capa plástica hecha con bolsas de basura, con máscara antigases, antiparra, lanzó una bomba incendiaria molotov hacia el interior del furgón policial. Su Señoría Ilustrísima, además, con esta bomba molotov, el furgón policial resultó absolutamente quemado. El imputado y otros sujetos desconocidos manifestaban mueran a los carabineros, y con otro tipo de palabras de grueso calibre, y además Su Señoría Ilustrísima sustrajo desde el interior del mismo un escudo antidisturbios pertenecientes a Carabineros de Chile, el cual se encontraba a cargo de uno de los funcionarios, y se da la fuga por el sector de Plaza Italia. A raíz de lo anterior, Su Señoría Ilustrísima, los funcionarios resultaron con las siguientes lesiones, con lesiones de carácter leve, mientras que el carabinero Marcos González Muñoz resultó con lesiones consistentes en fractura malar derecha, fractura de piso de órbita derecha, clínicamente de carácter grave, y a raíz de la acción del fuego, el vehículo policial, como ya los habíamos referido, resultó íntegramente dañado. Su Señoría Ilustrísima, la acusación presentada por parte del Ministerio Público, de la cual se llevará audiencia de preparación la próxima semana y la cual se ha suspendido en diversas oportunidades, puesto que la defensa ha solicitado copias o ha solicitado en el último tiempo una pericia específica de ADN, la cual entiendo ya fue desarrollada. El Ministerio Público solicita por el delito de homicidio a carabineros la pena de 15 años, por el delito de lanzar objetos incendiarios, en este caso la bomba molotov, una pena de 5 años, y por el delito de hurto del 446 en su numeral 2, una pena de 3 años. Entiende Su Señoría Ilustrísima que en la etapa en la que se encuentra el Ministerio Público y que se encuentra esta causa, esto es la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo presente la pluralidad de delitos por las cuales el imputado se encuentra acusado, teniendo presente las penas que se le asignan a cada uno de estos delitos, Su Señoría Ilustrísima, teniendo presente en este caso el bien jurídico protegido, y teniendo presente además, Su Señoría Ilustrísima, que no se ha discutido por parte de la defensa los presupuestos materiales tenidos en consideración a la hora de decretar la medida cautelar, entiende el Ministerio Público que no hay ningún antecedente nuevo que permitan, en este caso, revertir lo ya establecido incluso por esta ilustrísima Corte con fecha enero del año 2021. Por lo mismo, Su Señoría Ilustrísima, solicitamos se revoque la resolución del Juzgado de Garantía. Muchas gracias, señora abogada. Escuchamos ahora a la parte querellante presente. Muchas gracias, Su Señoría Ilustrísima. Con su venia comparece el abogado Marco Aguilar Hermosilla por la parte querellante particular, solicitando desde ya se sirva a revocar la resolución de fecha 15 de marzo de 2022 que reemplaza el fundamento de la medida cautelar por peligro de fuga, fijando la caución que ya se expuso anteriormente, y se mantenga la prisión preventiva por ser considerada libertad del acusado un peligro para la seguridad de la sociedad, por las siguientes argumentaciones. Primero, Su Señoría, esta parte va a ser fruya las alegaciones ya que expuso el Ministerio Público, no va a ahondar más en aquello de la relación de los hechos, por no dar el tiempo. Y además quiero agregar y precisar ciertos aspectos. Primero, Su Señoría Ilustrísima, los alegatos de la defensa en primera instancia fueron exactamente los mismos
ni más ni menos que los que se revisaron en enero del 2022. ¿Ya? Esto es la presunción de inocencia y que se excluye del debate, en definitiva, el peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, es justamente, su señoría, lo que tenemos que atender, y lo que nos dice el legislador que tenemos que atender, su señoría, es al artículo 140 en cuanto a la necesidad de cautela. Desconociendo, su señoría, perdón, regulado la prisión preventiva en el 140, los criterios que debemos atender son los siguientes. Primero nos dice que tenemos que atender, ¿cierto?, al número de delitos que se imputan. Como ya dijo la señora fiscal, aquí son 3 delitos distintos: homicidio frustrado carabinero de servicio, delito por el cual se está pidiendo una pena de 15 años, también el delito de arrojar elemento incendiario y el hurto, con las penas que, su señoría, ya se encuentran acusadas, la cual esta parte querellante ya ha venido en todas sus partes, en cuanto a la calificación jurídica y en cuanto a las penas solicitadas. Además, su señoría, el Consejo de Defensa del Estado, que me imagino que también va a dar cuenta de aquello, se acusó particularmente, además, por el delito de incendio, solicitando penas de 10 años. Por lo tanto, su señoría, esta persona es un acusado que arriesga a lo menos 23 años de cárcel. El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la necesidad de cautela, su señoría ilustrísima, es precisamente la circunstancia de comisión de los delitos. Se trata, su señoría, el carácter de los delitos, estamos hablando de una persona que arroja una denominada bomba molotov al interior de un carro policial. Al interior de un carro policial, su señoría ilustrísima, con vidas humanas en su interior. Más allá de que sean funcionarios de carabineros. Saquémosle el uniforme a estas personas, mostrando con su conducta, su señoría, el acusado, un total desprecio por el bien jurídico más preciado que tenemos todas las personas, que es la vida. Y no olvidemos, su señoría, la circunstancia de comisión. El imputado se aprovecha de toda la efervescencia que se vivía en el momento, donde existía decenas y veintenas de personas, su señoría, lanzando toda clase de elementos contundentes en contra del personal policial, en contra del carro policial con los neumáticos dañados, no pudiendo ellos poder hacer andar el vehículo. Y se aprovecha de esto y arroja esta bomba molotov al interior de la cabina del vehículo, su señoría ilustrísima. Pues bien, así las cosas, y ya con esto voy terminando, su señoría. Cabe preguntarse entonces ahora si existe un nuevo antecedente en esta causa desde que se reemplazó la medida cautelar de la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se mantuvo por peligro de fuga, la que fue revocada por la 9ª Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de enero del 2022, hace 2 meses atrás, su señoría ilustrísima, por ser considerada la libertad imputada un peligro para la seguridad de la sociedad. Y lo cierto, su señoría, es que el único antecedente que vamos a poder escuchar, o nuevo antecedente que vamos a poder ni siquiera escuchar, sino que desprender solamente, es que han transcurrido 2 meses desde la fecha en que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar el fundamento de la medida cautelar anterior y la reemplazó por peligro para la seguridad de la sociedad y mantuvo la prisión preventiva. Entonces, esta audiencia de preparación de juicio oral se reprogramó la semana pasada, perdón, el martes pasado, para este martes. Es decir, en vez de hacerse el 15, se va a hacer el 22, básicamente porque la fiscal titular estaba terminando ese día un juicio oral en los alegatos de clausura. Por tanto, su señoría, señalar que en el transcurso del tiempo solamente, que es lo que a juicio de este querellante hierra el sentenciador de primera instancia, al señalar que el transcurso del tiempo, haber pasado 2 meses, era suficiente para reemplazar la medida cautelar. Y finalmente, su señoría, haciendo una prognosis de una eventual condena, esta parte ve muy poco probable que en caso de condena efectivamente, pueda cumplir una pena en libertad, atendido que el delito que el acusado se encuentra, los delitos que se le acusan al imputado, se encuentran expresamente excluidos, su señoría ilustrísima, del catálogo del inciso segundo del artículo 1 de la ley 18.216, haciendo prácticamente improbable que pueda ser alguna pena sustitutiva de la referida ley. Por lo tanto, su señoría, consideramos que, en atención, además, a que
la defensa no ha cuestionado en ningún momento, su señoría, ni los antecedentes investigativos, ni siquiera la participación del acusado, su señoría, no la ha cuestionado, y tampoco lo va a cuestionar, porque los antecedentes, su señoría, y los argumentos son los mismos, son exactamente los mismos. Por lo tanto, vamos a solicitar que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva por considerarse la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad en ese sentido. Es todo por esta parte, su señoría ilustrísima. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Escuchamos ahora al Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de su señoría ilustrísima y mi calidad de abogada del Consejo de Defensa del Estado, vengo a alegar en estos autos por el Fisco de Chile, solicitando se revoque la resolución dictada por el tercer juzgado de garantía, que dejó sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Nicolás Piña Palomera, redirigiendo la necesidad de cautela a peligro de fuga, fijando, como ya se señaló, una caución de 20 millones de pesos sobre bienes inmuebles, y que en su lugar solicito se mantenga dicha medida cautelar. Desde ya hago mío todos los antecedentes y relatos que ha señalado el Ministerio Público, los argumentos que ha señalado el Ministerio Público y el querellante particular. En esta causa, su señoría, el imputado se mantiene en prisión preventiva desde la audiencia del 13 de febrero del año 2021, desde que se formalizó la investigación, en atención a que se encontraban y se encuentran acreditados los requisitos del artículo 140 de nuestro Código Procesal Penal, en especial en cuanto a la necesidad de cautela. Se consideró que el imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Con posterioridad a ello, la defensa del imputado ha solicitado la revisión de esta medida cautelar, la cual siempre se ha mantenido, su señoría, porque las circunstancias originales que llevaron al tribunal y a la Corte de Apelaciones en ocasiones posteriores no han variado. No han variado, y el mérito de los antecedentes que justifican esta medida cautelar son graves y contundentes. Por ello es que se ha mantenido esta medida cautelar de la prisión preventiva. Actualmente, efectivamente, nos encontramos a puertas de la audiencia en preparación de juicio oral. El imputado está acusado, como se señaló por el Ministerio Público, por los delitos de homicidio, funcionario de carabinero en servicio, en grado de frustrado, lanzamiento de objeto incendiario y hurto simple, y por parte de este Consejo por los delitos de lanzamiento de artefacto incendiario, incendio, esto al vehículo policial, y hurto simple, todos en grado de consumado. Los demás intervinientes se adhirieron a la acusación de la Fiscalía. La naturaleza de estos delitos, su señoría, su pluralidad, la gravedad de los mismos, es lo que fundamenta mantener esta medida cautelar que pesa sobre el imputado por representar la libertad de este un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo el transcurso del tiempo, que es lo único que también uno podría señalar en que se funde la defensa, totalmente insuficiente como para revocar esta medida cautelar. Tal como se señaló, estos argumentos ya han sido escuchados y valorados por esta ilustrísima Corte de Apelaciones y se ha mantenido la prisión preventiva. Adicionalmente, el peligro de fuga es altamente elevado, ya que según también nosotros la prognosis que hacemos de la pena, es muy probable que el imputado cumpla esta condena privado de libertad. Las penas solicitadas sobrepasan los 23 años por el Ministerio Público y 18 años por parte de este Consejo de Defensa del Estado, resultando muy poco probable que se obtenga una pena sustitutiva. Por lo tanto, su señoría, para no extenderme más, consideramos que modificar o redirigir la necesidad de cautela, el peligro de fuga, y fijando esta caución no es suficiente, se mantiene respecto al imputado la necesidad de cautela porque él sí representa un peligro para la seguridad de la sociedad, y por tanto solicito se revoque la resolución del Tribunal de Primera Instancia y se mantenga la prisión preventiva. Eso solamente, su señoría. Muchas gracias, señora abogada. Escuchamos a la defensa. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, ilustrísima Corte. Antes de alegar, me gustaría agradecer y valorar el esfuerzo del Poder Judicial en transmitir esta audiencia, que creo que es un esfuerzo relevante en materia de transparencia y de acceso a la información, en particular en respeto a lo establecido en el artículo 13 de la Convención Americana. Hace presente que la aludida resolución anterior que todos mencionan de esta ilustrísima Corte, esta parte solicitó copia del audio y se les fue negada. Así que creemos que la transmisión de esta audiencia justamente va en el sentido contrario a ese tipo de resoluciones y ayuda a proteger nuestros derechos como sociedad. Muchas gracias, su señoría.
Su señoría, con vuestra venia esta defensa viene a solicitar se confirme la resolución apelada por el Ministerio Público y el resto de los querellantes institucionales, de los cuales se restó el Ministerio del Interior en la apelación, en base a los argumentos de hecho y derecho que a continuación expongo y que dividiré en 3 aspectos. El primero, solicito se confirme esta resolución porque excluye el peligro para la sociedad como fundamento de la prisión preventiva. En segundo lugar, me referiré a la desproporcionalidad de la medida impuesta, que ha durado más de un año, y sobre todo haciendo énfasis en los impactos que esta prisión ha tenido en la integridad de mi representado. En tercer lugar, y por último, me referiré a los fines procesales cautelares que debe regir a una prisión a toda medida cautelar, para referirme a cuáles son los aspectos que concurren en esta causa y que justifican justamente la solicitud de esta parte de que se confirme la resolución del juez de garantía. Su señoría, en relación al primer aspecto, esta parte recoge efectivamente y valora que el fallo de la resolución del juez de garantía excluye el peligro para la sociedad como elemento que fundamenta la causal. Ahora, esta parte ha sostenido y ha buscado ser coherente porque mucho se me critica por no hacerme cargo de los elementos fácticos del caso, lo que se conoce tradicionalmente como la forma y circunstancia. Esta parte ha buscado ser coherente con una premisa relevante en materia de defensa de derechos fundamentales, en particular respecto a lo establecido en el artículo 7.3 de la Convención Americana, que tiene que ver con que internacionalmente y convencionalmente se ha sostenido que el peligro para la sociedad como fundamento es contradictorio y transforma con la Convención Americana y transforma la prisión preventiva entonces en un arresto arbitrario. Esto, que ha sido sostenido reiteradamente por esta parte y que parece generar una molestia especial en las querellantes institucionales, justamente tiene su asidero en diversas normas de carácter internacional, pero me gustaría mencionar que la resolución del juez de garantía del 4 de enero en esta misma causa justamente recogió los parámetros de control de convencionalidad para entonces fundamentar la libertad del imputado en base a esta exclusión del peligro de la sociedad. ¿Por qué uno sostiene y por qué la Corte Interamericana sostiene que es arbitraria la medida basada en el peligro para la sociedad? Justamente es inconvencional porque solamente se basa en considerar un delito investigado por el propio ente investigador, por el propio Ministerio Público, el que realiza la imputación. Y es de ahí donde se pierde entonces el principio de inocencia y además donde se pierde justamente o donde se le otorga los fines punitivos a la prisión preventiva, lo que es contrario efectivamente a la Convención, y no solo a la Convención, sino a nuestra Constitución. Además, hemos sostenido reiteradamente que este criterio que califica a la Corte Interamericana como irrazonable, impredecible y falto de proporcional, es aún más profundo cuando se trata de ilícitos presuntamente perpetrados en contextos de situaciones de violencia interna, que no alcanzan el umbral de conflicto interno, como fue precisamente este caso. Así se transforma en una categoría sospechosa que responde a lo que la criminología denomina ciencias actorales. Imaginarnos qué habría pasado. Hablar del imputado reiteradamente como el que participó, el que perpetró los hechos, y alejándonos no solo del principio de objetividad que debía regir la acción del Ministerio Público, sino también del principio de inocencia. He sido muy cuestionada también por los querellantes institucionales y el Ministerio Público por referirme reiteradamente a los tratados internacionales, y por eso voy a citar a 2 autores masculinos y profesores de Derecho Penal de nuestro país para fundamentarlo. Me refiero al profesor Javier Velázquez, que precisamente sostiene en su investigación que la arquitectura del artículo 140 justamente es arbitraria porque se basa en elementos no objetivos. Del mismo sentido, el profesor Salas Astrián nos dice que la prisión preventiva, cuando se funda en el peligro para la sociedad, se transforma en una medida inescarcelable, que es justamente lo que siempre el Ministerio Público trata de alegar en este caso, es como dónde están los nuevos antecedentes para terminar con la prisión preventiva. Es que si hablamos de peligro para la sociedad, nunca vamos a escarcelar a una persona, ya justamente lo que menciona este autor y profesor de la Universidad Católica, como ya mencionaba, pero para terminar con esta seguidilla de críticas que recibió a este tipo de argumentación, voy a citar una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso 4282-21. En este caso, la Corte de Apelaciones, en su considerando número 5, sostiene específicamente que reitera lo que ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago en afirmar que no puede entenderse que la prisión preventiva pueda ser un cumplimiento adelantado de la sanción. No se puede observar al supuesto delito y su penalidad, y mucho menos, dice esta resolución,
puede otorgársele por finalidad la de apaciguar la indignación pública provocada por la comisión del hecho, sus circunstancias concomitantes y sus efectos. En este caso, justamente lo que hace esta resolución es considerar que, como en el caso de mi representado, el imputado no tenía antecedentes penales anteriores, aunque sí tenía unas investigaciones precisamente por hechos similares, pero como no estaba condenado, se consideró que eso no podía considerarse como antecedentes previos. Pero me gustaría mencionar quién es el imputado que fue liberado en esta causa con esos argumentos. Crespo. Es Crespo Guzmán el que fue liberado en base a esos argumentos que yo he sostenido reiteradamente en estrado y que he sido, como yo he mencionado, criticado por los clientes institucionales. Ahora, sin dejar de ser coherente, sin dejar de ser congruente con los argumentos que sostengo, sí me voy a referir a lo que tanto se me ha recriminado, formas y circunstancias. Su señoría, esta parte, aquí quieren manifestar un elemento propio de la vulneración que ha sufrido el principio de objetividad, en este caso por parte del Ministerio Público. En este caso, contrario a lo que exigen las normas de la debida diligencia en materia de derechos humanos, no ha existido más de una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación del Ministerio Público ha sido la misma del día de la detención. Quisiera señalar que en este estrado, que la detención de Nicolás Piña fue arbitraria, fue por agentes estatales de civil, que lo golpearon a su madre que se encontraba con él, que justamente como mencionaba la señora relatora y la señora fiscal, en este caso lo único que hay es un video de una persona con antiparra, una bolsa, una persona mencionaban también con antigases, una persona absolutamente no identificables. Y el único elemento probatorio que había en este caso es el relato de los mismos aprensores, que si lo viéramos a la luz de los derechos internacionales serían casi secuestradores, porque lo detienen de civil, lo suben a un vehículo civil y no institucional, al menos exteriormente, y con los vidrios polarizados para efectuar la detención. Desde ese día, ningún antecedente que salga de las declaraciones y de las pruebas rendidas por la misma institución policial ha sido reenviada en esta causa. Quiero insistir que el principio de objetividad se expresa en debida diligencia en la formulación de diversas hipótesis de investigación que tienen que ser excluidas a lo largo de una investigación. Durante un año, el Ministerio Público no ha incorporado ningún elemento que justamente busque presentar diversas hipótesis de perpetración. Incluso acá también se señalaba el contexto, habían distintas personas, el vehículo, según lo que señalaban, ya estaba ardiendo, eran múltiples personas, acá nadie más, ninguna otra persona se le tomó declaración, a ningún civil ha rendido testimonio que no sea de los, justamente como yo mencionaba, de los que participaron de la detención y que sostienen que lo siguieron, y aquí solo estamos basando sus testimonios. Por eso siempre he querido evitar, porque cualquier discusión en este sentido nos llega a afirmar y reafirmar o fundamentar el peligro de la sociedad, que como defensora de derechos humanos yo debo excluir de mi argumentación en coherencia a lo que establece el principio, las normas de convencionalidad. Su señoría, en relación a la desproporcionalidad de la medida y el impacto en la integridad de la persona de Nicolás. Una prisión preventiva es arbitraria no solo cuando se funda precisamente en el peligro para la sociedad, sino también cuando en su curso se producen hechos incompatibles con los derechos fundamentales que justamente el Estado y las diversas instituciones que participan de esta audiencia, todas instituciones públicas, deberían garantizar. Aquí, la duración de la medida, según la Corte Interamericana, es arbitraria cuando supera los 8 meses. En este caso, llevamos un año en prisión preventiva. Mucho se ha dicho de la revisión anterior de la Corte de Apelaciones, justamente que hay una gran diferencia, un año, que precisamente fue el tiempo que consideró el juez de garantía para la modificación de la medida cautelar. Pero también quisiera mencionar algo. Existen diversas consecuencias en derecho laboral, en los derechos laborales del imputado cada vez que transcurre un mes en prisión preventiva, particularmente cuando se trata de personas sobre las cuales rige el principio de inocencia, y en el caso de mi representado, que sostengo, es inocente. Quisiera mencionar acá la investigación realizada por el ministro Grau, el ministro de Economía, que justamente tiene que ver con los impactos de la prisión preventiva en los derechos laborales, y que afirma que además por cada mes que una persona está en prisión preventiva, porque acá todos se mencionan como que un mes más, un mes menos, no fuera algo determinante o importante en la vida de los seres humanos cuando están en prisión preventiva. Justamente aquí el ministro de Economía establece que el 12% del salario se ve afectado mensualmente con un mes más en prisión preventiva, y un 7% de posibilidades va aumentando de encontrar trabajo después de que es una persona inocente liberada.
Las condiciones carcelarias, su señoría, nosotros hemos sostenido, no solo en estrado, sino también en el Senado, que la salud de Nicolás se ha visto absolutamente dañada, ya sea acompañado de un informe médico en esta audiencia, informando la visita pasada del 12 de marzo de un equipo médico integral que lo visitó como consecuencia de una resolución judicial. También acá hay una diferencia con la revisión anterior de la medida, porque justamente ahí no contamos durante un periodo importante con la autorización de Gendarmería para la elaboración de informes médicos, y por eso tuvimos que solicitar al juez de garantía que nos autorizara esto, y así es como el equipo médico, conformado por 3 doctoras de distintas áreas de la salud, participaron de esta visita reciente el sábado pasado. Ahí explican cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas de Nicolás como consecuencia de su privación en un recinto concesionado. Otro elemento que también esta representación ha denunciado, particularmente en el Senado y la Cámara de Diputados, y también ante la fiscal judicial y el presidente de la Corte Suprema, en relación al incumplimiento de lo que son las cárceles concesionadas, y pidiendo también la supervisión del MOP en estos sentidos. Hemos señalado que nuestra víctima ha sufrido diversas infecciones como consecuencia de las chinchillas, que no existe agua en el recinto penal, y también evidentemente las condiciones psicológicas del daño que está determinado, que no solamente tienen que ver con la prisión y la libertad en sí misma, sino también con la respuesta judicial y los procedimientos que ha tenido esta causa. El Ministerio Público ha mencionado que incluso las dilaciones han sido como consecuencia de que solicitamos carpetas, ¿no es eso un derecho mínimo que justamente debería gestionarse de tal forma por una entidad que defiende el principio de objetividad, que justamente no debería impactar en el proceso, incluso para la diligencia solicitada por esta parte respecto de la prueba de ADN? Yo tuve que dirigirme al señor fiscal regional en esta causa, porque el Ministerio Público había generado una serie de obstáculos para permitirnos esa medida. No quiero dejar de mencionar que justamente lo que mencioné al inicio de la intervención, que tenía que ver con que Nicolás debería estar libre del día martes. Pero esto es muy importante, porque acá se mencionaba que un día más, un día menos, no es significativo para la vida de las personas privadas de libertad, pero el día de ayer, el hijo mayor de Nicolás cumplió 11 años, y sí habría sido una diferencia significativa en la vida y la integridad no solo de él, sino de su comunidad y su familia, el que las instituciones acá presentes tal vez no hubieran apelado esta resolución absolutamente fundada. Nicolás también tiene una hija de 5 años. Yo creo que cualquiera de nosotros que es padre y es padre de niños pequeños sabe, y niñas pequeñas, que el impacto de un padre que dejó de ver a los 4 años a su hija y que hoy día tiene 5, es dramático en una familia. No puede existir como una invisibilización de estos elementos que se plantean como aquí no existe nada nuevo. Y efectivamente necesito mencionar también las características y estigmatización de este caso. Su señoría, citando el informe de la Comisión Interamericana, es importante mencionar la relevancia de medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta parte no comprende cómo el que se libere a una persona y se le impongan otras medidas cautelares del impacto y la proporción de las establecidas acá por el juez de garantía pueden significar un agravio para las instituciones estatales acá presentes. Me gustaría mencionar justamente que la Comisión Interamericana ha indicado expresamente que el establecer medidas alternativas permite evitar la desintegración y la estigmatización comunitaria de las personas imputadas. Implica también algo que al fisco de Chile le importa mucho: el uso adecuado de los recursos públicos. Adicionalmente, la Comisión Interamericana señala que las personas que se encuentran privadas de libertad poseen una desventaja procesal. Acreditar las verdades de estos hechos que han golpeado profundamente de este tipo de imputaciones, de lo que conocemos como los presos de la revuelta, y establecer la verdad de lo ocurrido en procesos absolutamente en igualdad de armas, parece crucial en la narrativa histórica de lo que estamos construyendo hoy día en Chile. En este sentido, recordar también que la Comisión Interamericana ha señalado que es un elemento crucial de la independencia de los operadores de justicia, relevar la importancia de la prisión preventiva como un elemento excepcional. Eso no solo rige para el Poder Judicial, sino para las diversas instituciones estatales que conforman parte de esta audiencia. Para terminar, su señoría, mencionar cuáles son los fines legítimos de la prisión de toda medida cautelar, que tiene que ver principalmente con neutralizar los riesgos procesales. En este caso nos encontramos frente a un caso cuya investigación ya fue cerrada, por lo tanto no existe un riesgo para el éxito de la investigación. Entonces observamos el segundo fin legítimo que respalda las medidas cautelares. Esto es eludir la acción de la justicia, es decir, la no comparecencia en juicio, o como se conoce más comúnmente, el peligro de fuga. En este caso nos encontramos frente a un profesional joven,
sin antecedentes penales, que tiene un fuerte arraigo social, como mencionaba, tiene una hija y un hijo pequeño, pero además tiene una madre que desde el día que participó de esa detención, desde el día que ella también sufrió la golpiza por parte de Carabineros cuando fue detenido y su hijo arrancado de sus manos para ser subido a un vehículo civil de color blanco, esta madre se transformó en una persona defensora de derechos humanos. No solo me ha acompañado a cada una de las audiencias de esta causa para mostrar el arraigo social que ellas poseen como familia, sino que ha participado en diversas reuniones en el Senado y con el propio presidente de la República para señalar que lo que más importa hoy día en este caso justamente es que Nicolás pueda participar de un juicio. Acá lo que siempre se ha aclamado es un juicio para probar la inocencia de Nicolás después de las diversas estigmatizaciones que ha sufrido incluso en estrado por autoridades estatales que lo han tildado de delincuente que participó de estos hechos así abiertamente. Es tanto el arraigo social que posee esta familia, Nicolás, que incluso esta representación no apeló de un hecho que nos parece totalmente desproporcional a la luz de los antecedentes que existen en nuestro país. 20 millones de pesos como una medida de caución sabemos que es desproporcional. Esta corte y esta sala especialmente conoce bien el tipo de medidas y de caución que se establece, por ejemplo, para los graves violadores de derechos humanos, que están amenazados por penas incluso mucho más altas de las que pareciera hoy día estar amenazado Nicolás. En esos casos, de los graves violadores de derechos humanos en Chile, por lo general no se fijan más de 500.000 pesos o 250.000 pesos. Ella menciona el caso de Crespo, que efectivamente ni siquiera se le estableció un tipo de caución. Pero esta familia no apeló de esa resolución. ¿Por qué? Porque esta familia incluso quiere aprobar a través de un esfuerzo familiar y colocando en prenda del Poder Judicial el hogar familiar de la abuela de Nicolás, que es el hogar donde se encuentran todos viviendo, para acreditar que Nicolás quiere participar del juicio, que no hay ningún peligro de fuga. Acá ya para terminar, necesito responder al Consejo de Defensa del Estado un hecho que me parece crucial. El estándar internacional en materia de posibilidad de fuga no se basa en la prognosis de la pena, no se basa en la supuesta pena o en el riesgo que esta pena involucre para la fuga. Se basa, como precisamente ha dicho la Corte Interamericana y precisamente en el presente caso de Romero versus Argentina, en 3 elementos: hechos específicos, criterios objetivos y argumentación idónea. No pueden reposar el peligro de fuga en conjeturas. Y justamente todos los elementos que está rindiendo esta parte, que va desde la calidad de profesional, de padre, de hijo, y de no antecedentes penales, y además de una caución de la importancia y desproporcionalidad que se está fijando en esta causa y que esta parte no apela, creo que justamente se relacionan con esos criterios objetivos y están lejos de ser conjeturas como las que se han planteado aquí por las partes querellantes y por el Ministerio Público. Por estas razones, su señoría, ilustrísima Corte, solicito se confirme la resolución del juez de garantía y se otorgue la libertad a mi representado con las medidas, las medidas cautelares fijadas por el tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora abogada. ¿Réplica del Ministerio Público? Está sin audio, está sin audio. Gracias. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Solamente hacer presente, su señoría ilustrísima, y no en tono majadero ni en tono ofensivo para la colega defensora, en este caso, para que quede absolutamente claro. Lo mismo que se está discutiendo en el día de hoy es lo mismo que se discutió con fecha 6 de enero del año 2022, en causa rol 5622 de este ingreso de corte, su señoría ilustrísima. Exactamente los mismos argumentos, las mismas instituciones jurídicas, los mismos fallos de la Corte Interamericana, exactamente lo mismo. Su señoría ilustrísima, dicha resolución señala claramente, en este caso, que el principio de la inocencia que se invoca en la audiencia y que se ha referido muchas veces por parte de la colega defensora, se conmociona por la voluntaria actuación personal del individuo al incurrir en un hecho que reviste caracteres antijurídicos, de modo tal que la aplicación del régimen procesal penal a su respecto no puede considerarse a priori como una actividad abusiva o infractora por parte del Estado. Su señoría ilustrísima, el imputado ha sido acusado por 3 graves delitos y vuelvo a reiterar, y
esta audiencia se está, entiendo por lo que dijo la colega defensora, no lo sabía esta fiscal, esta audiencia se está transmitiendo. Lo importante es que se señale que no se ha discutido en ninguna de las dos audiencias últimas llevadas en garantía y ante esta ilustrísima Corte la existencia de estos delitos y los antecedentes que presumen la participación del imputado. En ninguno de estos tres graves delitos, la defensa no ha hecho ninguna argumentación respecto de eso. Por lo tanto, tenemos claro entonces que los presupuestos materiales, tanto en el Tribunal de Garantía como ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones en audiencia de enero, estos estaban acreditados en la carpeta, su señoría ilustrísima. En relación al transcurso del tiempo, tampoco la defensa refiere, su señoría ilustrísima, cuántas audiencias de preparación de juicio oral han sido suspendidas. Los motivos por qué esta audiencia ha sido suspendida, porque estamos en presencia de una defensa, como ustedes mismos lo pueden observar, una defensa absolutamente activa en relación a esta investigación. Es una investigación que ya está en etapa de preparación de juicio oral. Su señoría ilustrísima viene del Ministerio Público y ante las alegaciones de la defensa se hace ver como que la Fiscalía o los otros colegas querellantes estuviéramos en contra de las garantías o derechos humanos del imputado, y no es así, su señoría ilustrísima. Abstrayéndonos de la idea de cómo se cometió este delito y abstrayéndonos de la idea de lo que nos ha dicho la colega defensora del imputado, me gustaría hacer la pregunta: ¿qué pasaría con un imputado que no estuviera en estas condiciones, formalizado por estos mismos tres delitos de gravedad? Un homicidio frustrado a carabineros, que no solamente es solamente arrojar o incendiar el carro policial, si los carabineros también quedaron con lesiones. Es un delito grave. Estos delitos alteraron el orden social, su señoría ilustrísima. Hay lugares en el centro de Santiago donde la gente no ha podido volver a convivir o a realizar su vida. Entiende el Ministerio Público los argumentos que señala la colega defensora, pero no extrapole, su señoría ilustrísima, al ente persecutor o a los colegas que también están en instituciones públicas, o muchas veces, su señoría ilustrísima, después de esta audiencia, claramente, no lo harán en esta audiencia, incluso a los tribunales, arrojándole en este caso la responsabilidad a los tribunales o al Ministerio Público del retraso en estas causas, lo cual, su señoría ilustrísima, puede evidenciar que eso no es así. No es así, y más aún cuando se le pide a un tribunal, cuando se le pide a esta ilustrísima Corte que obvie que existen presupuestos materiales de existencia del delito y de participación en delitos de homicidio frustrado, en delitos de arrojamiento de bombas y en delitos de hurto. Se le pide al tribunal que obvie esa situación y solo se centre en la necesidad de cautela, en este caso de delitos tan graves. Entiende el Ministerio Público, su señoría ilustrísima, que la resolución debe revocarse. Este imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. No existe ningún antecedente nuevo, ninguno que se haya referido por parte de la colega defensora en esta audiencia. Son los mismos antecedentes. Incluso, su señoría ilustrísima, de la audiencia de enero del 2022 se recurrió de amparo. Eso la colega no lo ha referido. Se recurrió de amparo y también fue rechazado. Y son exactamente los mismos argumentos. No hay ningún antecedente nuevo, su señoría ilustrísima. Este imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. Solicitamos se revoque la resolución. Gracias. La parte creyente. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Muy breve, solamente referir a que sigo sin ver cuál es el nuevo antecedente, salvo los 2 meses que pasaron. Y lo otro que me causa profunda curiosidad también, su señoría ilustrísima, es que me hubiera gustado escuchar por parte de la colega defensora estos mismos argumentos cuando fue la única querellante que solicitó prisión preventiva en contra de un funcionario de Carabineros en causa RIT 19635-2019 del 7º Juzgado de Garantía. Sobre todo cuando habla de objetividad. Al parecer ahí la presunción de inocencia, cuando estamos hablando de un funcionario de Carabineros, parece que la presunción de inocencia ahí no tiene el mismo valor. Señor abogado, ciñase a la presente causa, por favor. Sería solamente referirme a esa curiosidad y creemos Señor que... abogado, le recuerdo que la carga de objetividad no es de los querellantes, es del Ministerio Público. Así que, le insisto, ciñase al objeto de la audiencia. Por eso mismo sucedía, porque la colega defensora generalmente le recrimina también a los abogados institucionales que estamos también en contra de ellos. Por lo tanto, sucedía, vamos a solicitar que se mantenga la prisión preventiva
porque existen antecedentes más que suficientes para acreditar la participación, la existencia del delito y por necesidad de cautela sociedad de las penas que arriesgan. Me voy a referir solamente a la prognosis de pena sociedad y en ese sentido la única medida cautelar suficiente para poder mantener la seguridad de las víctimas y la seguridad de la sociedad es la prisión preventiva respecto del acusado Nicolás Piña Paloma. Muchas gracias. El Consejo de Defensa del Estado va a replicar. Su señoría, en realidad no tengo nada más que agregar. Creo que lo señalado por el Ministerio Público es suficiente y coincidimos totalmente. Solo eso, su señoría. Muchas gracias. Defensa va a replicar. Sí, su señoría, solo mencionar algunos aspectos muy pequeños. Bueno, partir de la premisa que la formalización está comenzando la investigación y justamente mientras transcurra el tiempo, y por eso el tiempo no es un elemento no relevante, justamente el Ministerio Público tiene que ir acreditando esos elementos y esta parte sostiene que en este caso no ha existido. Pero además quisiera mencionar que justamente las ciencias actorales, como he mencionado en criminología, tiene que ver con esto, como que hablarnos también de que hay personas que no pueden trabajar en Santiago Centro, imputándole como todo esto a una persona que, insisto, existe el principio de inocencia y también por parte del Ministerio Público el principio de objetividad que no ha estado reflejado en la existencia de diversas hipótesis de investigación. Pero finalmente, señoría, solo mencionar que esta parte no le molesta señalar que también realiza denuncias internacionales en contra de tribunales, es parte del deber de toda persona defensora de derechos humanos, y en este caso en particular, sin querer obviar ese elemento, esta parte acompañó en estrado, ayer en su documento, el llamamiento urgente que realicé a el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, precisamente por la resolución que dictó la Corte de Apelaciones en este caso. Ahí están los fundamentos de este llamamiento urgente y también los que, y justamente ahí también se encuentra el rechazo del amparo por las razones que establecen en el Código Orgánico de Tribunales. Pero eso es, señoría. Muchas gracias. Muy bien. Se suspende entonces la audiencia para deliberar y comunicarles nuestra resolución. Muchas gracias. Audiencia para conocer del recurso de apelación que figura en la tabla extraordinaria penal de esta sala, correspondiente al ingreso corte 1100-2022. ¿Quién comparece por el recurso? Su señoría ilustrísima, por el recurso del Ministerio Público. Muchas gracias. Han apelado también la parte querellante y el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? ¿Quiénes comparecen por ellos? Su señoría, comparece Marco Aguilar Hermosilla, querellante particular de los autos, también abogado recurrente por la víctima. Muchas gracias. Muy buenos días, su señoría. Por el Consejo de Defensa del Estado, abogada Natalia Peña Muñoz. Muchas gracias. ¿Y por la defensa? Buenos días, su señoría. Karina Fernández por la defensa. Muchas gracias. Bien, señora relatora, nos da un breve contexto, por favor. Sí, Señoría ilustrísima, perdón, ¿Sí? si me permite interrumpir, antes de la relación quería presentar un incidente, su señoría ilustrísima. ¿Sobre? Su señoría ilustrísima, un incidente en relación al artículo 77 bis del Código de Procedimiento Civil por la interrupción prolongada de los sistemas informáticos del Ministerio Público desde el día de ayer hasta el día de hoy, su señoría ilustrísima. Ya. ¿Y eso, en qué se traduce, señora abogada? Su señoría ilustrísima, básicamente el incidente es por la imposibilidad de un correcto desempeño de las funciones, en este caso del Ministerio Público, y esto es por un hecho que es ajeno a mi desempeño o al desempeño de cualquier fiscal. Ya lo estamos viendo en otras salas ya, su señoría ilustrísima, esta ilustrísima Corte, porque este mal funcionamiento es de los medios tecnológicos y, como ya lo mencioné, es ajeno. Se produjo en el día de ayer, en horas de la tarde, una apropiación de la fibra óptica que abastece, en este caso, su señoría ilustrísima, al Ministerio Público a nivel nacional,
tribunal, estando el sistema suspendido desde el día de ayer, no teniendo acceso hasta el día de hoy, su señoría ilustrísima, a antecedentes de la causa, minutas de audiencia, copias de audio, copias de acta, ni ningún otro antecedente que permitiera a esta fiscal llevar a cabo este alegato, su señoría ilustrísima. Pero la resolución apelada, ¿de qué fecha es, señora fiscal? Su señoría ilustrísima, entiendo que es del día de ayer. ¿Algo que observar los demás intervinientes? Sobre la pregunta que acabo de hacer, sobre la oportunidad de la dictación de la resolución apelada, ¿algo más que observar? ¿Es del día de ayer? Señoría, no es del día de ayer, es el del día anterior. Me gustaría además mencionar que, digamos, según la agenda corte, incluso habiéndose otorgado la libertad a mi representado, debía haberse visto el día de ayer en causa extraordinaria y se vio el día de hoy porque el tribunal tardó en remitir la causa a la corte. Pero ya existe una vulneración de los derechos fundamentales de mi representado toda vez que se mantuvo un día adicional privado de libertad por un tema administrativo. Ya. Señora fiscal, antes de dar la palabra a los demás intervinientes, ¿en qué se traduce su incidente? Su señoría ilustrísima, esta fiscal no tiene antecedentes para alegar esta presente causa. El sistema está absolutamente colapsado, no se puede extraer la copia de la carpeta, las carpetas en la Fiscalía Centro Norte son digitales, no son en papel. Ese es el entorpecimiento, su señoría ilustrísima, y fue por una situación absolutamente ajena al Ministerio Público, que es lo que se ha referido ya esta apropiación que se hizo de la fibra óptica, señoría ilustrísima. Pero, señora fiscal, ¿no está acaso el fiscal de la causa en condiciones de comparecer ante esta corte si es que usted no está en condiciones de hacerse cargo de los antecedentes que no conoce? No, su señoría ilustrísima, el fiscal tampoco compareció a esta audiencia de la que se está revisando el día de hoy, pues estaba en un juicio oral de un homicidio. Ya. ¿Algo más que decir las partes del Consejo de Defensa del Estado y de la parte querellante? Su señoría, si me lo permite. No le he dado la palabra, señora defensora. Estoy preguntando primero al Consejo de Defensa del Estado y al querellante. Su señoría, en realidad comprendo las razones que señala la fiscal. Yo lo dejo a criterio del tribunal. Nosotros estamos preparados para nuestro alegato. ¿Parte querellante? En el mismo sentido, su señoría, entendemos también las excusas del Ministerio Público, sin perjuicio de aquello, vamos a dejarlo a criterio de este tribunal. Perfecto. Ahora sí, señora defensora, la escuchamos. Muchas gracias, señora presidenta, disculpe. Hace presente que en la audiencia del día martes, justamente participaron 2 integrantes del Ministerio Público. Recordar la vieja premisa de que el Ministerio Público es uno solo. En esa audiencia participaron no solo uno, sino que 2 fiscales. Esta causa ha sido alegada también en estrados por la misma representante del Ministerio Público que se encuentra hoy presente, y la verdad que salvo el tiempo transcurrido y 2 elementos que yo entregué por, digamos, PDF al link de esta causa, que supongo la señora fiscal sí tuvo acceso, no existen mayores nuevos antecedentes que los que ya ha conocido y alegado en esta misma causa. Bien. El tribunal va a resolver. Doña Jimena, ¿puede hacer pasar a todos los intervinientes, incluido el canal de televisión, a la sala de espera, por favor? Viendo el incidente propuesto por el Ministerio Público, este tribunal lo va a desestimar, considerando para ello que el artículo 77 bis invocado hace alusión a la comparecencia por vía remota ante tribunales y los impedimentos técnicos para dicha comparecencia remota. Lo que sustenta el incidente del Ministerio Público es algo relacionado con las condiciones del soporte tecnológico elegido por ellos para hacerse de la información, asunto que no es tratado por la norma, y considerando el efecto asimismo, la naturaleza de la materia que nos trae actualmente audiencia, que dice relación con una privación de libertad, no parece proporcional el remedio pedido, existiendo otros mecanismos que el Ministerio Público, como entidad autónoma y única que funciona a nivel nacional,
puede proveer para solucionar el inconveniente que la señora fiscal ha aludido, teniendo asimismo para resolver en cuenta que, tal como señaló la señora defensora, la representante del Ministerio Público es la misma que ha comparecido en las otras instancias en las que se ha discutido una materia similar. En consecuencia, se rechaza el incidente promovido por la señora fiscal. Bien, ¿alguna otra cuestión previa antes de escuchar el resumen que nos va a entregar la señora relatora? No, su señoría ilustrísima. Ya. Solamente, su señoría, hacer presente de que si la fiscal necesita antecedentes, se me puede otorgar un correo electrónico para enviarle al menos una copia de la carpeta investigativa, si es que no la tiene, para que pueda, en definitiva, quizás otorgarse un receso para que se ponga en antecedentes. Señor abogado, esta causa figura ingresada como causa agregada desde el día de ayer. Entonces, cualquier impedimento de la señora fiscal para hacerse de los antecedentes debió haberse solucionado durante el día de ayer. No podemos otorgar más recesos para la resolución del asunto. Pero muchas gracias. Bien, ninguna cuestión previa extra, entonces se da inicio formalmente a la audiencia, después de haber escuchado individualizarse a los intervinientes, y ahora, señora relatora, solo para los efectos de situarnos en el tema, nos da un breve contexto, por favor. Señorías, se trata de una causa del tercer juzgado de garantía de Santiago. El imputado corresponde a Nicolás Andrés Piña Palomera, y los delitos que se le imputan en esta oportunidad corresponden a homicidio en grado de frustrado de funcionarios de carabineros del artículo 416 del Código de Justicia Militar, lanzar objeto incendiario del artículo 14, letra D, inciso primero de la ley 17.798, y el delito de hurto simple del artículo 446, número 2 del Código Penal. Respecto de la apelación que se conoce en esta audiencia, señorías, se trata de una apelación que deduce tanto el Ministerio Público, el querellante particular y el Consejo de Defensa en contra de la resolución del 15 de marzo del 2022, que en audiencia de revisión de medida cautelar, precisamente de la prisión preventiva, modifica o reconduce la necesidad de cautela a peligro de fuga, y en consecuencia fija una caución de 20 millones de pesos, la que debe ser enterada en bienes inmuebles, según señala la resolución. En la misma resolución, el tribunal señaló que en caso de confirmarse esto, lo resuelto, se aplicarán las medidas cautelares de firma semanal y la prohibición de salida del país, ambas del 155 letras C y D del Código Procesal Penal. Eso es, señoría. Bien, muchas gracias, señora relatora. Escuchamos entonces al Ministerio Público. Tiene la palabra. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Con la venia de su señoría ilustrísima, el Ministerio Público viene a solicitar en que se revoque la resolución del juzgado de garantía en orden a modificar la cautela, en este caso a peligro de fuga, estableciendo la caución que ya ha señalado la colega relatora, y en caso de esta cumplirse, su señoría ilustrísima, esto es el pago de la caución, el imputado quedar con las medidas cautelares que ya fueron referidas. Su señoría ilustrísima, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, que también era audiencia de preparación de juicio oral, pues esa es la etapa pertinente en la que se encuentra la presente causa, la defensa no alegó en este caso presupuestos materiales del artículo 140 letras A y B, solo en este caso alegó necesidad de cautela, teniendo presente su señoría ilustrísima que el imputado en este caso señaló la defensa tenía atenuante el artículo 11 número 6 y que estaba en este caso avalado por el principio de la inocencia. Básicamente esas fueron las alegaciones que se pudo tomar conocimiento esta fiscal de lo que ocurrió en la audiencia. Su señoría ilustrísima, el imputado ha sido formalizado, acusado, y como ya se ha dicho, con audiencia de preparación de juicio oral por hechos ocurridos con fecha 12 de febrero del año 2021. Aproximadamente a las 20 horas, el imputado en calle Nono, colina de Recoleta, su señoría ilustrísima, aprovechando que un furgón policial se encontraba detenido, en este caso en la vía pública, debido a que estaba siendo atacado por una gran cantidad de sujetos desconocidos que lanzaban objetos contundentes, bombas incendiarias, piedras y palos y fuegos de artificio. El imputado, su señoría ilustrísima, quien era parte de este grupo de sujetos, cubierto con una capa plástica hecha con bolsas de basura, con máscara antigases, antiparra, lanzó una bomba incendiaria molotov hacia el interior del furgón policial. Su señoría ilustrísima, además, con esta bomba molotov, el furgón policial resultó absolutamente quemado, el imputado y otros
objetos desconocidos, manifestaban mueran a los carabineros y con otro tipo de palabras de grueso calibre, y además su señoría ilustrísima sustrajo desde el interior del mismo un escudo antidisturbios pertenecientes a Carabineros de Chile, el cual se encontraba a cargo de uno de los funcionarios y se da la fuga por el sector de Plaza Italia. A raíz de lo anterior, su señoría ilustrísima, los funcionarios resultaron con las siguientes lesiones, con lesiones de carácter leve, mientras que el carabinero Marcos González Muñoz resultó con lesiones consistentes en fractura malar derecha, fractura de piso de órbita derecha, clínicamente de carácter grave, y a raíz de la acción del fuego, el vehículo policial, como ya los habíamos referido, resultó íntegramente dañado. Su señoría ilustrísima, en la acusación presentada por parte del Ministerio Público, de la cual se llevará audiencia de preparación la próxima semana y la cual se ha suspendido en diversas oportunidades, puesto que la defensa ha solicitado copias o ha solicitado en el último tiempo una pericia específica de ADN, la cual entiendo ya fue desarrollada. El Ministerio Público solicita por el delito de homicidio a Carabineros la pena de 15 años, por el delito de lanzar objeto incendiario, en este caso la bomba Molotov, una pena de 5 años, y por el delito de hurto del 446 en su numeral 2, una pena de 3 años. Entiende su señoría ilustrísima que en la etapa en la que se encuentra el Ministerio Público y que se encuentra esta causa, esto es la audiencia de preparación de juicio oral, teniendo presente la pluralidad de delitos por las cuales el imputado se encuentra acusado, teniendo presente las penas que se le asignan a cada uno de estos delitos, su señoría ilustrísima, teniendo presente en este caso el bien jurídico protegido y teniendo presente además, su señoría ilustrísima, que no se ha discutido por parte de la defensa los presupuestos materiales tenidos en consideración a la hora de decretar la medida cautelar, entiende el Ministerio Público que no hay ningún antecedente nuevo que permitan, en este caso, revertir lo ya establecido incluso por esta ilustrísima Corte con fecha enero del año 2021. Por lo mismo, su señoría ilustrísima, solicitamos se revoque la resolución del juzgado de garantía. Muchas gracias, señora abogada. Escuchamos ahora a la parte querellante presente. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Con su venia comparece el abogado Marco Aguilar Hermosilla por la parte querellante particular, solicitando desde ya se sirva a revocar la resolución de fecha 15 de marzo del 2022 que reemplaza el fundamento de la medida cautelar por peligro de fuga, fijando la caución que ya se expuso anteriormente, y se mantenga la prisión preventiva por ser considerada libertad del acusado un peligro para la seguridad de la sociedad, por las siguientes argumentaciones. Primero, su señoría, esta parte va a ser suya las alegaciones ya que expuso el Ministerio Público, no va a ahondar más en aquello de la relación de los hechos, por no dar tiempo. Y además quiero agregar y precisar ciertos aspectos. Primero, su señoría ilustrísima, los alegatos de la defensa en primera instancia fueron exactamente los mismos, ni más ni menos que los que se revisaron en enero del 2022. ¿Ya? Esto es la presunción de inocencia y que se excluye del debate, en definitiva, el peligro para la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, es justamente, su señoría, lo que tenemos que atender, y lo que nos dice el legislador que tenemos que atender, su señoría, es al artículo 140 en cuanto a la necesidad de cautela. Desconociendo, su señoría, regulado la prisión preventiva en el 140, los criterios que debemos atender son los siguientes. Primero nos dice que tenemos que atender, ¿cierto?, al número de delitos que se imputan. Como ya dijo la señora fiscal, aquí son 3 delitos distintos: homicidio frustrado a carabinero de servicio, delito por el cual se está pidiendo una pena de 15 años, también el delito de arrojar elemento incendiario y el hurto, con las penas que, su señoría, ya se encuentran acusadas, la cual esta parte querellante ya ha venido en todas sus partes, en cuanto a la calificación jurídica y en cuanto a las penas solicitadas. Además, su señoría, el Consejo de Defensa del Estado, que me imagino que también va a dar cuenta de aquello, se acusó particularmente además por el delito de incendio, solicitando penas de 10 años. Por lo tanto, su señoría, esta persona es un acusado que arriesga al menos 23 años de cárcel. El segundo criterio que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la necesidad de cautela, su señoría ilustrísima, es precisamente la circunstancia de comisión de los delitos. Se trata, su señoría, el carácter de los delitos, estamos hablando de una persona que arroja una denominada bomba Molotov al interior
de un carro policial. Al interior de un carro policial, su señoría ilustrísima, con vidas humanas en su interior. Más allá de que sean funcionarios de carabineros. Saquémosle el uniforme a estas personas. Mostrando con su conducta, su señoría el acusado, un total desprecio por el bien jurídico más preciado que tenemos todas las personas, que es la vida. Y no olvidemos, su señoría, la circunstancia de comisión. El imputado se aprovecha de toda la efervescencia que se vivía en el momento, donde existía decenas y veintenas de personas, su señoría, lanzando toda clase de elementos contundentes en contra del personal policial, en contra del carro policial con los neumáticos dañados, no pudiendo ellos poder hacer andar el vehículo. Y se aprovecha de esto y arroja esta bomba molotov al interior de la cabina del vehículo, su señoría ilustrísima. Pues bien, así las cosas, y ya con esto voy terminando, su señoría. Cabe preguntarse entonces ahora si existe un nuevo antecedente en esta causa desde que se reemplazó la medida cautelar de la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y se mantuvo por peligro de fuga, la que fue revocada por la 9ª Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el 6 de enero del 2022, hace 2 meses atrás, su señoría ilustrísima, por ser considerada la libertad del imputada un peligro para la seguridad de la sociedad. Y lo cierto, su señoría, es que el único antecedente que vamos a poder escuchar, o nuevo antecedente que vamos a poder ni siquiera escuchar, sino que desprender solamente, es que han transcurrido 2 meses desde la fecha en que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones revocó la medida cautelar el fundamento de la medida cautelar anterior y la reemplazó por peligro para la seguridad de la sociedad y mantuvo la prisión preventiva. Su señoría, esta audiencia de preparación de juicio oral se reprogramó la semana pasada, perdón, el martes pasado, para este martes. Es decir, en vez de hacerse el 15, se va a hacer el 22, básicamente porque la fiscal titular estaba terminando ese día un juicio oral en los alegatos de clausura. Por tanto, su señoría, señalar que en el transcurso del tiempo solamente, que es lo que a juicio de este querellante guerra el sentenciador de primera instancia, al señalar que el transcurso del tiempo, haber pasado 2 meses, era suficiente para reemplazar la medida cautelar. Y finalmente, su señoría, haciendo una prognosis de una eventual condena, esta parte ve muy poco probable que en caso de condena efectivamente, pueda cumplir una pena en libertad, atendido que el delito que el acusado se encuentra, los delitos que se le acusan al imputado, se encuentran expresamente excluidos, su señoría ilustrísima, del catálogo del inciso segundo del artículo primero de la ley 18.216, haciendo prácticamente improbable que pueda ser alguna pena sustitutiva de la referida ley. Por lo tanto, su señoría, consideramos que, en atención, además a que la defensa no ha cuestionado en ningún momento, su señoría, ni los antecedentes investigativos, ni siquiera la participación del acusado, su señoría, no la ha cuestionado, y tampoco lo va a cuestionar, porque los antecedentes, su señoría, y los argumentos son los mismos, son exactamente los mismos. Por lo tanto, vamos a solicitar que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva por considerarse la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad en ese sentido. Es todo por esta parte de su señoría ilustrísima. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Escuchamos ahora el Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, su señoría. Con la venia de su señoría ilustrísima y mi calidad de abogada del Consejo de Defensa del Estado, vengo a alegar en estos autos por el Fisco de Chile, solicitando se revoque la resolución dictada por el tercer juzgado de garantía, que dejó sin efecto la prisión preventiva que pesa sobre el imputado Nicolás Piña Palomera, redirigiendo la necesidad de cautela a peligro de fuga, fijando, como ya se señaló, una caución de 20 millones de pesos sobre bienes inmuebles, y que en su lugar solicito se mantenga dicha medida cautelar. Desde ya hago mío todos los antecedentes y relatos que ha señalado el Ministerio Público, los argumentos que ha señalado el Ministerio Público y el querellante particular. En esta causa, su señoría, el imputado se mantiene en prisión preventiva desde la audiencia del 13 de febrero del año 2021, desde que se formalizó la investigación, en atención a que se encontraban y se encuentran acreditados los requisitos del artículo 140 de nuestro Código Procesal Penal, en especial en cuanto a la necesidad de cautela. Se consideró que el imputado representaba un peligro para la seguridad de la sociedad. Con posterioridad a ello, la defensa del imputado ha solicitado la revisión de esta medida cautelar, la cual siempre se ha mantenido, su señoría,
porque las circunstancias originales que llevaron al tribunal y a la Corte de Apelaciones en ocasiones posteriores no han variado. No han variado, y el mérito y los antecedentes que justifican esta medida cautelar son graves y contundentes. Por ello es que se ha mantenido esta medida cautelar de la prisión preventiva. Actualmente, efectivamente, nos encontramos a puertas de la audiencia en preparación de juicio oral. El imputado está acusado, como se señaló por el Ministerio Público, por los delitos de homicidio, funcionario de carabinero en servicio, en grado de frustrado, lanzamiento de objeto incendiario y hurto simple, y por parte de este Consejo por los delitos de lanzamiento de artefacto incendiario, incendio, esto al vehículo policial, y hurto simple, todos en grado de consumado. Los demás intervinientes se adhirieron a la acusación de la Fiscalía. La naturaleza de estos delitos, su señoría, su pluralidad, la gravedad de los mismos, es lo que fundamenta mantener esta medida cautelar que pesa sobre el imputado por representar la libertad de este un peligro para la seguridad de la sociedad, siendo el transcurso del tiempo, que es lo único que también uno podría señalar en que se funde la defensa, totalmente insuficiente como para revocar esta medida cautelar. Tal como se señaló, estos argumentos ya han sido escuchados y valorados por esta ilustrísima Corte de Apelaciones y se ha mantenido la prisión preventiva. Adicionalmente, el peligro de fuga es altamente elevado, ya que según también nosotros la prognostica hacemos de la pena, es muy probable que el imputado cumpla esta condena privado de libertad. Las penas solicitadas sobrepasan los 23 años por el Ministerio Público y 18 años por parte de este Consejo de Defensa del Estado, resultando muy poco probable que se obtenga una pena sustitutiva. Por lo tanto, su señoría, para no extenderme más, consideramos que modificar o redirigir la necesidad de cautela, el peligro de fuga, y fijando esta caución no es suficiente, se mantiene respecto al imputado la necesidad de cautela porque él sí representa un peligro para la seguridad de la sociedad, y por tanto solicito se revoque la resolución del Tribunal de Primera Instancia y se mantenga la prisión preventiva. Eso solamente, su señoría. Muchas gracias, señora abogada. Escuchamos a la defensa. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, ilustrísima Corte. Antes de alegar, me gustaría agradecer y valorar el esfuerzo del Poder Judicial en transmitir esta audiencia, que creo que es un esfuerzo relevante en materia de transparencia y de acceso a la información, en particular al respecto del establecido en el artículo 13 de la Convención Americana. Hace presente que la aludida resolución anterior que todos mencionan de esta ilustrísima Corte, esta parte solicitó copia del audio y se les fue negada. Así que creemos que la transmisión de esta audiencia justamente va en el sentido contrario a ese tipo de resoluciones y ayuda a proteger nuestros derechos como sociedad. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, con vuestra venia, esta defensa viene a solicitar se confirme la resolución apelada por el Ministerio Público y el resto de los querellantes institucionales, de los cuales se restó el Ministerio del Interior en la apelación, en base a los argumentos de hecho y derecho que a continuación expongo y que dividiré en tres aspectos. El primero, solicito se confirme esta resolución porque excluye el peligro para la sociedad como fundamento de la prisión preventiva. En segundo lugar, me referiré a la desproporcionalidad de la medida impuesta, que ha durado más de un año, y sobre todo haciendo énfasis en los impactos que esta prisión ha tenido en la integridad de mi representado. En tercer lugar, y por último, me referiré a los fines procesales cautelares que debe regir a una prisión a toda medida cautelar, para referirme a cuáles son los aspectos que concurren en esta causa y que justifican justamente la solicitud de esta parte de que se confirme la resolución del juez de garantía. Su señoría, en relación al primer aspecto, esta parte recoge efectivamente y valora que el fallo de la resolución del juez de garantía excluye el peligro para la sociedad como elemento que fundamenta la causal. Ahora, esta parte ha sostenido y ha buscado ser coherente porque mucho se me critica por no hacerme cargo de los elementos fácticos del caso, lo que se conoce tradicionalmente como la forma y circunstancia. Esta parte ha buscado ser coherente con una premisa relevante en materia de defensa de derechos fundamentales, en particular respecto a lo establecido en el artículo 7.3 de la Convención Americana, que tiene que ver con que internacionalmente y convencionalmente se ha sostenido que el peligro para la sociedad como fundamento es contradictorio y transforma con la Convención Americana y transforma la prisión preventiva entonces en un arresto arbitrario.
Esto, que ha sido sostenido reiteradamente por esta parte y que parece generar una molestia especial en las clientes institucionales, justamente tiene su asidero en diversas normas de carácter internacional, pero me gustaría mencionar que la resolución del juez de garantía del 4 de enero en esta misma causa justamente recogió los parámetros de control de convencionalidad para entonces fundamentar la libertad del imputado en base a esta exclusión del peligro de la sociedad. ¿Por qué uno sostiene y por qué la Corte Interamericana sostiene que es arbitraria la medida basada en el peligro para la sociedad? Justamente es inconvencional, porque solamente se basa en considerar un delito investigado por el propio ente investigador, por el propio Ministerio Público, el que realiza la imputación. Y es de ahí donde se pierde, entonces, el principio de inocencia y además donde se pierde justamente, o donde se le otorga los fines punitivos a la prisión preventiva, lo que es contrario efectivamente a la Convención, y no solo a la Convención, sino a nuestra Constitución. Además, hemos sostenido reiteradamente que este criterio que califica a la Corte Interamericana como irrazonable, impredecible y falto de proporcional, es aún más profundo cuando se trata de ilícitos presuntamente perpetrados en contextos de situaciones de violencia interna, que no alcanzan el umbral de conflicto interno, como fue precisamente este caso. Así se transforma en una categoría sospechosa que responde a lo que la criminología denomina ciencias actorales. Imaginarnos qué habría pasado. Hablar del imputado reiteradamente como el que participó, el que perpetró los hechos, y alejándonos no solo del principio de objetividad que debía regir la acción del Ministerio Público, sino también del principio de inocencia. He sido muy cuestionada también por los querellantes institucionales y el Ministerio Público por referirme reiteradamente a los tratados internacionales, y por eso voy a citar a dos autores masculinos y profesores de Derecho Penal de nuestro país para fundamentarlo. Me refiero al profesor Javier Velázquez, que precisamente sostiene en su investigación que la arquitectura del artículo 140 justamente es arbitraria porque se basa en elementos no objetivos. Del mismo sentido, el profesor Salas Astrián nos dice que la prisión preventiva, cuando se funda en el peligro para la sociedad, se transforma en una medida inescarcelable, que es justamente lo que siempre el Ministerio Público trata de alegar en este caso, es como dónde están los nuevos antecedentes para terminar con la prisión preventiva. Es que si hablamos de peligro para la sociedad, nunca vamos a escarcelar a una persona, ya justamente lo que menciona este autor y profesor de la Universidad Católica, como ya mencionaba, pero para terminar con esta como seguidilla de críticas que he recibido a este tipo de argumentación, voy a citar una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso 4282-21. En este caso, la Corte de Apelaciones, en su considerando número 5, sostiene específicamente que reitera lo que ha dicho la Corte de Apelaciones de Santiago en afirmar que no puede entenderse que la prisión preventiva pueda ser un cumplimiento adelantado de la sanción. No se puede observar al supuesto delito y su penalidad, y mucho menos, dice esta resolución, puede otorgársele por finalidad la de apaciguar la indignación pública provocada por la comisión del hecho, sus circunstancias concomitantes y sus efectos. En este caso, justamente lo que hace esta resolución es considerar que, como en el caso de mi representado, el imputado no tenía antecedentes penales anteriores, aunque sí tenía unas investigaciones precisamente por hechos similares, pero como no estaba condenado, se consideró que eso no podía considerarse como antecedentes previos. Pero me gustaría mencionar quién es el imputado que fue liberado en esta causa con esos argumentos. Crespo. Es Crespo Guzmán el que fue liberado en base a esos argumentos que yo he sostenido reiteradamente en estrado y que he sido, como yo he mencionado, criticado por los clientes institucionales. Ahora, sin dejar de ser coherente, sin dejar de ser congruente con los argumentos que sostengo, sí me voy a referir a lo que tanto se me ha recriminado, formas y circunstancias. Su señoría, esta parte, aquí quieren manifestar un elemento propio de la vulneración que ha sufrido el principio de objetividad en este caso por parte del Ministerio Público. En este caso, contrario a lo que exigen las normas de la debida diligencia en materia de derechos humanos, no ha existido más de una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación del Ministerio Público ha sido la misma del día de la detención. Quisiera señalar que en este estado que la detención de Nicolás Piña fue arbitraria, fue por agentes estatales de civil que lo golpearon a su madre que se encontraba con él, que justamente como mencionaba la señora relatora y la señora fiscal, en este caso lo único que hay es un video de una persona con antiparra, una bolsa, una persona mencionaban también con antigases, una persona absolutamente no identificables. Y el único elemento probatorio que había en este caso es el relato de los mismos aprensores, que si lo viéramos a la luz de los derechos internacionales serían casi secuestradores porque lo detienen de civil, lo suben a un vehículo civil y no institucional, al menos exteriormente, y con los vidrios polarizados para efectuar la detención. Desde ese día, ningún antecedente que salga de las declaraciones
y de las pruebas rendidas por la misma institución policial ha sido reenviada en esta causa. Quiero insistir que el principio de objetividad se expresa en debida diligencia en la formulación de diversas hipótesis de investigación que tienen que ser excluidas a lo largo de una investigación. Durante un año, el Ministerio Público no ha incorporado ningún elemento que justamente busque presentar diversas hipótesis de perpetración. Incluso acá también se señalaba el contexto, habían distintas personas, el vehículo, según lo que señalaban, ya estaba ardiendo, eran múltiples personas, acá nadie más, ninguna otra persona se le tomó declaración, a ningún civil ha rendido testimonio que no sea de los, justamente como yo mencionaba, de los que participaron de la detención y que sostienen que lo siguieron, y aquí solo estamos basando sus testimonios. Por eso siempre he querido evitar, porque cualquier discusión en este sentido nos llega a afirmar y reafirmar o fundamentar el peligro de la sociedad, que como defensora de derechos humanos yo debo excluir de mi argumentación en coherencia a lo que establece el principio, las normas de convencionalidad. Su señoría, en relación a la desproporcionalidad de la medida y el impacto en la integridad de la persona de Nicolás. Una prisión preventiva es arbitraria no solo cuando se funda precisamente en el peligro para la sociedad, sino también cuando en su curso se producen hechos incompatibles con la defensa, con los derechos fundamentales que justamente el Estado y las diversas instituciones que participan de esta audiencia, todas instituciones públicas, deberían garantizar. Aquí, la duración de la medida, según la Corte Interamericana, es arbitraria cuando supera los 8 meses. En este caso, llevamos un año en prisión preventiva. Muchos han dicho de la revisión anterior de la Corte de Apelaciones, justamente que hay una gran diferencia. Un año, que precisamente fue el tiempo que consideró el juez de garantía para la modificación de la medida cautelar. Pero también quisiera mencionar algo. Existen diversas consecuencias en derecho laboral, en los derechos laborales del imputado cada vez que transcurre un mes en prisión preventiva, particularmente cuando se trata de personas sobre las cuales rige el principio de inocencia, y en el caso de mi representado, que sostengo es inocente. Quisiera mencionar acá la investigación realizada por el ministro Grau, el ministro de Economía, que justamente tiene que ver con los impactos de la prisión preventiva en los derechos laborales, y que afirma que además por cada mes que una persona está en prisión preventiva, porque acá todos se mencionan como que un mes más, un mes menos, no fuera algo determinante, importante en la vida de los seres humanos cuando están en prisión preventiva. Justamente aquí el ministro de Economía establece que el 12% del salario se ve afectado mensualmente con un mes más en prisión preventiva, y un 7% de posibilidades va aumentando de encontrar trabajo después de que es una persona inocente liberada. Las condiciones carcelarias, su señoría, nosotros hemos sostenido, no solo en estrado, sino también en el Senado, que la salud de Nicolás se ha visto absolutamente dañada, ya sea acompañado de un informe médico en esta audiencia, informando la visita pasada del 12 de marzo de un equipo médico integral que lo visitó como consecuencia de una resolución judicial. También acá hay una diferencia con la revisión anterior de la medida, porque justamente ahí no contamos durante un periodo importante con la autorización de Gendarmería para la elaboración de informes médicos, y por eso tuvimos que solicitar al juez de garantía que nos autorizara esto, y así es como el equipo médico, conformado por 3 doctoras de distintas áreas de la salud, participaron de esta visita reciente el sábado pasado. Ahí explican cuáles son las consecuencias físicas y psicológicas de Nicolás como consecuencia de su privación en un recinto concesionado. Otro elemento que también esta representación ha denunciado, particularmente en el Senado y la Cámara de Diputados, y también ante la Fiscal Judicial y el presidente de la Corte Suprema, en relación al incumplimiento de lo que son las cárceles concesionadas, y pidiendo también la supervisión del MOP en este sentido. Hemos señalado que nuestra víctima sufrió diversas infecciones como consecuencia de las chinchillas, que no existe agua en el recinto penal, y también evidentemente las condiciones psicológicas del daño que está determinado, que no solamente tienen que ver con la prisión y la libertad en sí misma, sino también con la respuesta judicial y los procedimientos que ha tenido esta causa. El Ministerio Público ha mencionado que incluso las dilaciones han sido como consecuencia de que solicitamos carpetas. ¿No es eso un derecho mínimo que justamente debería gestionarse de tal forma por una entidad que defiende el principio de objetividad, que justamente no debería impactar en el proceso, incluso para la diligencia solicitada por esta parte respecto de la prueba de ADN? Yo tuve que dirigirme al señor fiscal regional en esta causa, porque el Ministerio Público había generado una serie de obstáculos para permitirnos esa medida. No quiero dejar de mencionar que justamente lo que mencioné al inicio de la intervención, que tenía que ver con que Nicolás debería estar libre del día martes.
Pero esto es muy importante, porque acá se mencionaba que un día más, un día menos, no es significativo para la vida de las personas privadas de libertad, pero el día de ayer, el hijo mayor de Nicolás cumplió 11 años, y sí habría sido una diferencia significativa en la vida y la integridad no solo de él, sino de su comunidad y su familia, el que las instituciones acá presentes tal vez no hubieran apelado esta resolución absolutamente fundada. Nicolás también posee tiene una hija de 5 años. Yo creo que cualquiera de nosotros que es padre y es padre de niños pequeños sabe, y niñas pequeñas, que el impacto de un padre que dejó de ver a los 4 años a su hija y que hoy día tiene 5, es dramático en una familia. No puede existir como una invisibilización de estos elementos que se plantean como aquí no existe nada nuevo. Y efectivamente necesito mencionar también las características y estigmatización de este caso. Su señoría, citando el informe de la Comisión Interamericana, es importante mencionar la relevancia de medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta parte no comprende cómo el que se libere a una persona y se le impongan otras medidas cautelares del impacto y la proporción de las establecidas acá por el juez de garantía pueden significar un agravio para las instituciones estatales acá presentes. Me gustaría mencionar justamente que la Comisión Interamericana ha indicado expresamente que el establecer medidas alternativas permite evitar la desintegración y la estigmatización comunitaria de las personas imputadas. Implica también algo que al fisco de Chile le importa mucho, el uso adecuado de los recursos públicos. Adicionalmente, la Comisión Interamericana señala que las personas que se encuentran privadas de libertad poseen una desventaja procesal. Acreditar la verdad de estos hechos que han golpeado profundamente de este tipo de imputaciones, de lo que conocemos como los presos de la revuelta, y establecer la verdad de lo ocurrido en procesos absolutamente en igualdad de armas, parece crucial en la narrativa histórica de lo que estamos construyendo hoy día en Chile. En este sentido, recordar también que la Comisión Interamericana ha señalado que es un elemento crucial de la independencia de los operadores de justicia, relevar la importancia de la prisión preventiva como un elemento excepcional. Eso no solo rige para el Poder Judicial, sino para las diversas instituciones estatales que conforman parte de esta audiencia. Para terminar, su señoría, mencionar cuáles son los fines legítimos de la prisión de toda medida cautelar que tiene que ver principalmente con neutralizar los riesgos procesales. En este caso nos encontramos frente a un caso cuya investigación ya fue cerrada, por lo tanto no existe un riesgo para el éxito de la investigación. Entonces observamos el segundo fin legítimo que respalda las medidas cautelares. Esto es eludir la acción de la justicia, es decir, la no comparecencia en juicio o como se conoce más comúnmente el peligro de fuga. En este caso nos encontramos frente a un profesional joven sin antecedentes penales, que tiene un fuerte arraigo social, como mencionado, tiene una hija y un hijo pequeño, pero además tiene una madre que desde el día que participó de esa detención, desde el día que ella también sufrió la golpiza por parte de Carabineros cuando fue detenido y su hijo arrancado de sus manos para ser subido a un vehículo civil de color blanco, esta madre se transformó en una persona defensora de derechos humanos. No solo me ha acompañado a cada una de las audiencias de esta causa para mostrar el arraigo social que ellas poseen como familia, sino que ha participado en diversas reuniones en el Senado y con el propio presidente de la República para señalar que lo que más importa hoy día en este caso justamente es que Nicolás pueda participar de un juicio. Acá lo que siempre se ha aclamado es un juicio para probar la inocencia de Nicolás después de las diversas estigmatizaciones que ha sufrido incluso en estrado por autoridades estatales que lo han tildado de delincuente que participó de estos hechos así abiertamente. Es tanto el arraigo social que posee esta familia, Nicolás, que incluso esta representación no apeló de un hecho que nos parece totalmente desproporcional a la luz de los antecedentes que existen en nuestro país. 20 millones de pesos como una medida de caución sabemos que es desproporcional. Esta corte y esta sala especialmente conoce bien el tipo de medidas y de caución que se establece, por ejemplo, para los graves violadores de derechos humanos, que están amenazadas por penas incluso mucho más altas de las que pareciera hoy día estar amenazado Nicolás. En esos casos, de los graves violadores de derechos humanos en Chile, por lo general no se fijan más de 500.000 pesos o 250.000 pesos. Ella menciona el caso de Crespo, que efectivamente ni siquiera se le estableció un tipo de caución. Pero esta familia no apeló de esa resolución. ¿Por qué? Porque esta familia incluso quiere probar a través de un esfuerzo familiar y colocando en prenda del Poder Judicial el hogar familiar de la abuela de Nicolás, que es el hogar donde se encuentran todos viviendo,
para acreditar que Nicolás quiere participar del juicio, que no hay ningún peligro de fuga. Acá ya para terminar, necesito responder al Consejo de Defensa del Estado un hecho que me parece crucial. El estándar internacional en materia de posibilidad de fuga no se basa en la prognosis de la pena, no se basa en la supuesta pena o en el riesgo que esta pena involucre para la fuga. Se basa, como precisamente ha dicho la Corte Interamericana y precisamente en el presente caso de Romero versus Argentina, en 3 elementos: hechos específicos, criterios objetivos y argumentación idónea. No puede reposar el peligro de fuga en conjeturas. Y justamente todos los elementos que está rindiendo esta parte, que va desde la calidad de profesional, de padre, de hijo, y de no antecedentes penales, y además de una caución de la importancia y desproporcionalidad que se está fijando en esta causa y que esta parte no apela, creo que justamente se relacionan con esos criterios objetivos y están lejos de ser conjeturas como las que se han planteado aquí por las partes querellantes y por el Ministerio Público. Por estas razones, su señoría, ilustrísima Corte, solicito se confirme la resolución del juez de garantía y se otorgue la libertad a mi representado con las medidas, las medidas cautelares fijadas por el tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora abogada. ¿Réplica del Ministerio Público? Está sin audio, está sin audio. Gracias. Muchas gracias, su señoría ilustrísima. Solamente hacer presente, su señoría ilustrísima, y no en tono majadero ni en tono ofensivo para la colega defensora en este caso, para que quede absolutamente claro. Lo mismo que se está discutiendo en el día de hoy es lo mismo que se discutió con fecha 6 de enero del año 2022, en causa rol 5622 de este ingreso de corte, su señoría ilustrísima. Exactamente los mismos argumentos, las mismas instituciones jurídicas, los mismos fallos de la Corte Interamericana, exactamente lo mismo. Su señoría ilustrísima, dicha resolución señala claramente, en este caso, que el principio de la inocencia que se invoca en la audiencia y que se ha referido muchas veces por parte de la colega defensora, se conmociona por la voluntaria actuación personal del individuo al incurrir en un hecho que reviste caracteres antijurídicos, de modo tal que la aplicación del régimen procesal penal a su respecto no puede considerarse a priori como una actividad abusiva o infractora por parte del Estado. Su señoría ilustrísima, el imputado ha sido acusado por 3 graves delitos, y vuelvo a reiterar, y esta audiencia se está, entiendo por lo que dijo la colega defensora, no lo sabía esta fiscal, esta audiencia se está transmitiendo. Lo importante es que se señale que no se ha discutido en ninguna de las 2 audiencias últimas llevadas en garantía y ante esta ilustrísima Corte la existencia de estos delitos y los antecedentes que presumen la participación del imputado. En ninguno de estos 3 graves delitos la defensa no ha hecho ninguna argumentación respecto de eso. Por lo tanto, tenemos claro entonces que los presupuestos materiales, tanto en el Tribunal de Garantía como ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones en audiencia de enero, estos estaban acreditados en la carpeta, su señoría ilustrísima. En relación al transcurso del tiempo, tampoco la defensa refiere, su señoría ilustrísima, cuántas audiencias de preparación de juicio oral han sido suspendidas. Los motivos por qué esta audiencia ha sido suspendida, porque estamos en presencia de una defensa, como ustedes mismos lo pueden observar, una defensa absolutamente activa en relación a esta investigación. Es una investigación que ya está en etapa de preparación de juicio oral. Su señoría ilustrísima viene del Ministerio Público y ante las alegaciones de la defensa se hace ver como que la Fiscalía o los otros colegas querellantes estuviéramos en contra de las garantías o derechos humanos del imputado, y no es así, su señoría ilustrísima. Abstrayéndonos de la idea de cómo se cometió este delito y abstrayéndonos de la idea de lo que nos ha dicho la colega defensora del imputado, me gustaría hacer la pregunta: ¿qué pasaría con un imputado que no estuviera en estas condiciones, formalizado por estos mismos 3 delitos de gravedad? Un homicidio frustrado a carabineros, que no solamente es arrojar o incendiar el carro policial, si los carabineros también quedaron con lesiones. Es un delito grave. Estos delitos alteraron el orden social, su señoría ilustrísima. Hay lugares en el centro de Santiago donde la gente no ha podido volver
a convivir o a realizar su vida. Entiende el Ministerio Público los argumentos que señala la colega defensora, pero no extrapole, su señoría ilustrísima, al ente persecutor o a los colegas que también están en instituciones públicas, o muchas veces, su señoría ilustrísima, después de esta audiencia, claramente, no lo harán en esta audiencia, incluso a los tribunales, arrojándole en este caso la responsabilidad a los tribunales o al Ministerio Público del retraso en estas causas, lo cual, su señoría ilustrísima, puede evidenciar que eso no es así. No es así, y más aún cuando se le pide a un tribunal, cuando se le pide a esta ilustrísima corte que obvie que existen presupuestos materiales de existencia del delito y de participación en delitos de homicidio frustrado, en delitos de arrojamiento de bombas y en delitos de hurto. Se le pide al tribunal que obvie esa situación y solo se centre en la necesidad de cautela, en este caso de delitos tan graves. Entiende el Ministerio Público, su señoría ilustrísima, que la resolución debe revocarse. Este imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. No existe ningún antecedente nuevo, ninguno que se haya referido por parte de la colega defensora en esta audiencia. Son los mismos antecedentes. Incluso, su señoría ilustrísima, de la audiencia de enero del 2022 se recurrió de amparo. Eso la colega no lo ha referido. Se recurrió de amparo y también fue rechazado. Y son exactamente los mismos argumentos. No hay ningún antecedente nuevo, su señoría ilustrísima. Este imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad. Solicitamos se revoque la resolución. Gracias. La parte querellante. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Muy breve, solamente referir a que sigo sin ver cuál es el nuevo antecedente, salvo los 2 meses que pasaron. Y lo otro que me causa profunda curiosidad también, su señoría ilustrísima, es que me hubiera gustado escuchar por parte de la colega defensora estos mismos argumentos cuando fue la única querellante que solicitó prisión preventiva en contra de un funcionario de Carabineros en causa RIT 19635-2019 del 7º Juzgado de Garantía. Sobre todo cuando habla de objetividad. Al parecer ahí la presunción de inocencia, cuando estamos hablando de un funcionario de Carabineros, parece que la presunción de inocencia ahí no tiene el mismo valor. Señor abogado, ciñase a la presente causa, por favor. Sería solamente referirme a esa curiosidad y creemos Señor que... abogado, le recuerdo que la carga de objetividad no es de los querellantes, es del Ministerio Público. Así que, le insisto, ciñase al objeto de la audiencia. Por eso mismo sucedía, porque la colega defensora generalmente le recrimina también a los abogados institucionales que estamos también en contra de ellos. Por lo tanto, sucedía, vamos a solicitar que se mantenga la prisión preventiva, porque existen antecedentes más que suficientes para acreditar la participación, la existencia del delito y por necesidad de cautela sociedad las penas que arriesgan. Me voy a referir solamente a la prognosis de pena sociedad y en ese sentido la única medida cautelar suficiente para poder mantener la seguridad de las víctimas y la seguridad de la sociedad es la prisión preventiva respecto del acusado Nicolás Piña Paloma. Muchas gracias. El Consejo de Defensa del Estado va a replicar. Su señoría, en realidad no tengo nada más que agregar. Creo que lo señalado por el Ministerio Público es suficiente y coincidimos totalmente. Solo eso, su señoría. Muchas gracias. ¿Defensa va a replicar? Sí, su señoría, solo mencionar algunos aspectos muy pequeños. Bueno, partir de la premisa que la formalización está comenzando la investigación y justamente mientras transcurre el tiempo, y por eso el tiempo no es un elemento no relevante, justamente el Ministerio Público tiene que ir acreditando sus elementos y esta parte sostiene que en este caso no ha existido. Pero además quisiera mencionar que justamente las ciencias actuariales, como he mencionado en criminología, tiene que ver con esto, como que hablarnos también de que hay personas que no pueden trabajar en Santiago Centro, imputándole como todo esto a una persona que, insisto, existe el principio de inocencia y también por parte del Ministerio Público el principio de objetividad que no ha estado reflejado en la existencia de diversas hipótesis de investigación. Pero finalmente, señoría, solo mencionar que esta parte no le molesta señalar que también realiza denuncias internacionales en contra de tribunales, es parte del deber de toda persona defensora de derechos humanos y en este caso en particular, sin querer obviar ese elemento, esta parte acompañó en estrado, ayer en su documento, el llamamiento urgente que realicé a el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, precisamente por la resolución
que dictó la Corte de Apelaciones en este caso. Ahí están los fundamentos de este llamamiento urgente y también y justamente ahí también se encuentra el rechazo del amparo por las razones que establecen en el Código Orgánico de Tribunales. Pero eso, señoría. Muchas gracias. Muy bien. Se suspende entonces la audiencia para deliberar y comunicarles nuestra resolución. Muchas gracias.